padre hace un notable esfuerzo en dar la conferencia de hoy, pero con mucho gusto, como siempre, viene a la cita porque tiene un problema de vista grave que se ha agravado, ¿no? Está en tratamiento, esperemos que recupere la vista, pero necesita apoyarse con una lupa, así que les piden disculpas porque utilizar esos artefactos rompe un poco la comunicación con la gente. Sin embargo, su conferencia está aquí y ha querido venir, no faltar a la cita, así que les pido esa comprensión. El otro tema es una buena noticia que dar. Las obras de Wauwau, tomo 2, ya están en imprenta. Así que esperamos que antes de un mes, tal vez antes de la próxima reunión, ya tengamos el tomo 2 de las obras de Wauwau, porque había preocupación por eso y bueno, la situación económica, un sinfín de dificultades, pero ya está en la imprenta. Bueno, hoy vamos a hablar de la fortaleza siguiendo este ciclo. Primero va a hablar el padre de la esencia y yo voy a tratar de aplicar esa misma doctrina que nos da a la organicidad del hombre colectivo, digamos, que es la sociedad. Como la fortaleza, la virtud de la fortaleza, ayuda a la estructuración de una sociedad normal, conforme al orden natural y sobrenatural. Bueno, con ustedes el Padre. Bien, esta virtud de la fortaleza es una de las virtudes más lindas y más necesarias en nuestra época, como lo iremos viendo. Primero hablemos entonces de la fortaleza como virtud. La fortaleza, hay fortaleza porque existe el mal, porque existe el peligro, digamos así. Combatir este poder que atenta, ya sea resistiéndolo, ya sea atacándolo, eso es lo que pide la fortaleza. Y estas dos palabras son muy importantes para entender la esencia de la virtud: resistir y atacar, sustinendo et agrediendo, escribe claramente Santo Tomás en la Suma. Tener resistencia y agredir son los dos actos propios de la fortaleza. No siempre pueden darse los dos, pero uno de los dos sí se va dando. Es misión de la fortaleza que precisamente constituye, como dice San Agustín, un testigo incontestable de la existencia del mal. Bien, así que ya con esta idea nos introducimos en lo que significa esta virtud moral de la fortaleza. La fortaleza cumple totalmente su misión solo si es capaz de afrontar los peligros más temibles, los que suscitan el temor más paralizante, es el peligro de muerte. No quiere decir que solo hay fortaleza cuando hay peligro de muerte, pero ahí llega su plenitud, cuando amenaza por resistir o atacar en favor de algo bueno, la muerte, la posibilidad de la muerte, ahí sería la plenitud de la fortaleza. De allí para acá hay muchas formas más de fortaleza, resistir la burla y otras cosas, ¿no? Pero su momento culminante es la muerte, el peligro de muerte. Hasta que no se llegue a esta cumbre, la permanencia en el bien es precaria, puede quedar comprometida ante una situación nueva. La fortaleza es perfecta entonces cuando sabe afrontar la muerte con decisión por permanecer en la verdad y el bien. Así textualmente dice Santo Tomás en la Suma Teológica cuando trata de esta extraordinaria e importante virtud. Si uno se anima a afrontar los peligros de muerte, con mayor razón sabrá reprimir los demás temores que se le presentan en la vida y sabrá pues practicar así debidamente esta virtud. La fortaleza supone vulnerabilidad, pues. Vulnerabilidad. Sin vulnerabilidad no se daría ni la posibilidad misma de la fortaleza. Ser fuerte o valiente implica la posibilidad de recibir una herida.
si el hombre puede ser fuerte es porque es esencialmente vulnerable. O sea, el fuerte no es un Superman invulnerable, no, es bien vulnerable, pero supera esa vulnerabilidad, afronta la vulnerabilidad. Por herida se entiende aquí toda agresión contraria a la voluntad que puede sufrir la integridad natural, pero la más grave y honda de todas las heridas es, como dijimos, la muerte. Por eso ahí encuentra la fortaleza su plenitud. Hasta las heridas no mortales son imágenes de la muerte. Esta lesión externa y última, de alguna manera, cubre a todas las demás, ejerce su influjo entre toda lesión penúltima, ¿no?, en la que vislumbramos como un reflejo de ese peligro mortal, de ese peligro terminal. De este modo, la fortaleza está siempre referida a la muerte, a la que ni un instante deja de mirar cara a cara. Ser fuerte es, en el fondo, estar dispuesto a morir. O dicho con más exactitud, estar dispuesto a caer, si por caer entendemos morir en el combate. Reitero que no es la única forma, por eso la fortaleza está al alcance nuestro cada día, pero tiene como último horizonte la fortaleza, su grado supremo, heroico, martirial, es la muerte. Por eso, como enseña Santo Tomás, el acto propio y supremo de la virtud de la fortaleza, aquel en que ésta alcanza su plenitud, es el martirio. El martirio es una situación inescindible para explicar la fortaleza, si se quiere entender el sentido de la fortaleza. La disposición para el martirio es la raíz esencial de la fortaleza cristiana. El hombre tiene que estar dispuesto a dejarse matar antes que negar a Cristo o pecar gravemente. Cuando el concepto y la posibilidad real del martirio se desvanecen en el horizonte visual de una época, fatalmente degradará esta la imagen de la virtud de la fortaleza. O sea, hoy la fortaleza casi no tiene sentido en una época actual donde todo está en componenda, todo está, digamos, de acuerdo a la opinión pública, al qué dirán, todo eso que hablaremos luego enseguida, imposibilita la posibilidad misma de martirio. Me acuerdo de un libro muy lindo de Urs von Balthasar, que a pesar de todos los defectos que tenga y errores que tenga este autor, es un homenaje. El libro se llama Córdula. Córdula, su traducción española tiene otro nombre. Córdula era una mártir de los primeros siglos, creo, que un grupo de compañeras se había llevado al martirio y ella, al ver el martirio, se asusta, retrocede, se esconde, elude el martirio, pero luego tiene coraje y muere, en un momento muere mártir, también ella. Parecido a eso es La última en el cadalso de Gertrudis von Lefort, esta autora alemana, también es parecido, ¿no? En el tiempo de la Revolución Francesa, todas las religiosas son llevadas al martirio y ella se esconde, jovencita, novicia, débil, no se anima, qué sé yo, y va cantando cada monja una estrofa de un himno litúrgico hasta que falta el Gloria Patri, la última estrofa, y la canta esta heroína de último momento. Bueno, ahí él, este hombre, la tesis del libro es muy buena, me parece muy importante, y es que el martirio es un elemento constitutivo de la existencia cristiana. No es algo reservado a un lote de personas en una época, persecuciones romanas, el comunismo, etcétera, sino que es un elemento esencial, que es el de dar testimonio. Y entonces, y pone ahí en el libro un sketch divertido, 2 paginitas, de un progresista, digamos, un católico modernoso, que es llevado ante un comisario del pueblo soviético. Ahí el diálogo, muy bien hecho, entre el comisario que va hablando y este católico débil le va como consintiendo todo. Bueno, nosotros también creemos en la libertad, bueno, nosotros también creemos en la igualdad de todo, le va consintiendo, tanto le consiente que él termina el diálogo, el comisario del pueblo dice: Señor, usted me ha revelado su alma, lo que piensa, y usted me ahorra una bala. O sea, esta disposición a dialogar con la modernidad y a concederle todo lo que le va pidiendo elude la posibilidad misma del martirio y por tanto concluye con la virtud de la fortaleza. Bien, esto entonces sería la
la idea entonces de que en este mundo moderno, donde casi no hay verdad, sino cada uno tiene su verdad, etcétera, se elude la posibilidad del martirio y consiguientemente también en cierto modo de la fortaleza. Sería lindo hablar de martirio, no tengo tiempo, lo he hecho largamente en otros lugares, que es el acto supremo de la fortaleza. El martirio se da en el punto de confluencia de un gran amor y de un gran odio. El amor de Dios encarnado en el mártir y el odio del mundo encarnado en el verdugo. Por eso nunca el martirio alcanzó una plenitud tan grande como cuando Cristo murió en la cruz. La causa de su muerte fue su excesivo amor por nosotros. Nos amó hasta el fin, dice San Juan. Amándonos, nos amó hasta el fin. Así traduce la Vulgata, el texto, que no me gusta tanto. Bueno, sí, está bien dicho, pero la palabra griega de amar hasta el fin quiere decir hasta el extremo, no solamente hasta el fin de la vida, sino hasta el extremo del amor, hasta el colmo, hasta la locura del amor, que dirá luego San Pablo. Amándolo los amó hasta el fin, porque parecería, como San Juan lo cuenta al comienzo de la Última Cena, que habla del momento de la Última Cena, y no, se refiere hasta el extremo. Bueno, entonces se junta aquí en la muerte de Cristo un amor extremoso hasta el fin, y sobre él se concentró el odio satánico de todos los siglos. Todos los siglos matan a Cristo. O sea, el amor y el odio se concentran, el excesivo amor y el odio supremo, satánico, se concentran. La Iglesia nace del corazón mártir de Cristo, atravesado por la lanza del soldado. Nace como fruto de un martirio. Nace ella misma mártir, la Iglesia, empapada en la sangre del esposo. Por eso se dice que en la cruz, cuando Cristo fue atravesado por la lanza, el costado de Cristo derramó sangre y agua, ¿no? La sangre representa la Eucaristía y el agua, el bautismo, que son los dos sacramentos con los que se edifica la Iglesia, o sea, se mantiene la Iglesia. Es decir, la Iglesia es la nueva Eva que nace del costado del esposo del nuevo Adán dormido, muerto en la cruz, empapada en sangre. Nace mártir y con vocación de martirio, y todos los hijos de ella participamos de este amor a la verdad y de este odio del mundo a la verdad. Y hacemos posible así el martirio. ¿Qué es el martirio? La palabra significa testimonio, así como la palabra mártir significa testigo. Por esto nos dice muy bien von Balthasar que el testimonio es una obligación del cristiano, no es algo reservado a un grupo de cristianos de una época, es algo propio de todo cristiano. El ser testigo compete a todo cristiano. Cristo envía a la Iglesia al martirio, la envía al matadero. Al ascender al cielo, dijo a sus apóstoles: seréis mis mártires en Jerusalén y hasta el confín, hasta el extremo de la tierra. Le dijo: seréis mis testigos, pero en griego la palabra es mártires, es decir, envía a la Iglesia al matadero. No es algo, por tanto me parece que es importante rescatar esto que hace von Balthasar, porque hay que tomar también lo malo, lo bueno que dicen los malos o los que no son tan buenos, recuperar esta palabra del martirio para la espiritualidad cristiana, no para un grupito selecto, sino para todos los miembros de la Iglesia, hasta el extremo de la tierra. Los mártires son así los testigos de la verdad, los testigos de Cristo. 3 niveles del martirio hay, no lo voy a desarrollar demasiado, solo lo enuncio. El primer nivel es el de la palabra, es dar testimonio con la palabra. Y eso está al alcance de todos podemos, y es difícil, verdaderamente es un martirio. Lo era, siempre lo ha sido, aún en la Edad Media, que la cristiandad, que era una época más cristiana, pero hoy es heroico, muchas veces dar testimonio oral con las palabras. Esto ya es un primer grado muy importante de testimonio. Segundo grado, por las obras, el obrar en coherencia con nuestra fe, es otra manera de testimoniar nuestra fe. Y la tercera sería lo que llamamos vulgarmente martirio, que es el martirio de la sangre. Por eso este gran chico, este gran muchacho, cristero que yo tanto admiro, Anacleto González Flores, tiene en su lugar donde está enterrado, él era un maestro, enseñaba a sus muchachos a prepararse al combate, por una parte, obraba en coherencia con eso y murió mártir. En la lápida de él está escrito estas palabritas en latín: verbo vita et sanguine docuit,
Docui te enseñó, porque lo decía en el maestro, verbo con la palabra, vita con la vida, et sanguine, y con la sangre. Fue mártir en el sentido plenario de la palabra, como lo fue primero Cristo, el protomártir de la Iglesia, antes que San Esteban. Él también con la palabra, con las obras y con la vida fue mártir en su totalidad. Por esto quise abundar un poquito en esta idea del martirio, aunque no compete directamente a lo que estamos considerando, la virtud que estamos considerando. Vamos a ver ahora, siguiendo a Santo Tomás, ¿aguantan así esta manera de hablar? Yo no sé, disculpen. Bueno, vamos a... los dos actos de la fortaleza, segundo aspecto que vamos a tratar. Solo el que realiza el bien, enfrentando el daño y lo espantoso, es verdaderamente valiente, pero el hacer frente a lo espantoso presenta dos posibilidades que sirven de base a los dos actos capitales de la fortaleza: la resistencia y el ataque. Esto lo quiero señalar bien, porque fortaleza no es solo atacar. Uno se le ocurre que es eso, una guerra, uno combate la fortaleza. No, la resistencia y el ataque. Y Santo Tomás va a decir que es más importante la resistencia que el ataque. Esto lo vamos a exponer un poquito ahora, porque parece una cosa medio extraña afirmar así. El acto más propio de la fortaleza es actus principalior, dice Santo Tomás, el acto más principal, una palabra que en español no se usa, más principal, es comparativo. El acto principalior no es el atacar, sino el resistir. Santo Tomás no piensa en modo alguno que el acto de resistir posee de por sí un valor más alto que el del ataque, no es por una cosa así general, ni afirma tampoco que en la resistencia se manifiesta siempre más valor que en el ataque. ¿Qué puede significar entonces con esa afirmación? No otra cosa sino que el lugar propio de la fortaleza es ese caso ya descrito de extrema gravedad en que la resistencia es objetivamente la única posibilidad que queda de oponerse, y que solo y definitivamente en tal situación es donde muestra la fortaleza su verdadera esencia. La posibilidad de que el hombre se vea en trance de ser herido o incluso de morir en su conato por realizar el bien, mientras la iniquidad emerge prepotente y pisoteadora, forma parte de la imagen del mundo de Santo Tomás y del cristianismo en general, posibilidad que se ha esfumado en cambio de la imagen del mundo del liberalismo ilustrado, que es el que está ahora en el poder, afuera y aún dentro de grandes sectores de la Iglesia. Pero ¿acaso el acto de resistencia no es algo meramente pasivo? Santo Tomás se pregunta así, él se pone siempre objeciones a sí mismo para exponer mejor la idea, ¿no? Él se hace cargo de esta objeción. Si la fortaleza es una perfección, dice, no puede ser un acto propio el resistir, no puede ser su acto propio el resistir, ya que la resistencia es pasividad pura y siempre lo activo del obrar sobrepasa en perfección a lo pasivo del sufrir. En su respuesta a esta objeción, advierte que el momento de la resistencia implica una enérgica actividad del alma, un fortissime inerere bono, un adherirse fortísimamente al bien, resistiendo un día y otro día y otro día, la resistencia, o valerosísimo acto de perseverancia en la adhesión al bien. El perseverar un día tras otro, la adhesión al bien, es un acto heroico formidable. El ataque, en cambio, puede ser un momento de energía, de entusiasmo, uno se larga contra el enemigo, pero el resistir uno y otro día, esto es realmente heroico. Y solo de este acto lleno de valentía se nutre la energía que da ánimo al cuerpo y al alma, dice, para sufrir el ultraje de ser herido o muerto. Esto lo va preparando, es como un noviciado, un entrenamiento, perseverar si un día llega la muerte, pero se ha ido en este noviciado, digamos así, de la fortaleza, que es la perseverancia en la verdad, contra todo el mundo, contra la opinión pública y contra todo lo demás.
El carácter resistente de la fortaleza exige la virtud de la paciencia, que está íntimamente unida, hablaremos un poquito más de ella luego. La paciencia, otra vez una palabrita que queda medio en ridículo en este ambiente de heroísmo. Paciencia parece una cosa de un quedado, un tipo que no reacciona ante nada, que para Santo Tomás es un ingrediente necesario de la fortaleza. La causa de que esta coordinación de paciencia y fortaleza nos parezca absurda hoy, no reside solo en el hecho de que hoy tendemos a entender en un sentido fácilmente activista la esencia de la fortaleza, sino sobre todo en el hecho de que para nosotros la virtud de la paciencia ha venido a significar, como antítesis de lo que fue para la teología clásica, una tendencia a cruzarse de brazos. Tener paciencia, aguante, así, ¿no? Solamente poniendo cara de víctima, consumido por la aflicción, falto de alegría y a la espera de todo género de mal que le salga al paso, cuando no es que se lanza a buscarle por propia iniciativa. Pero la paciencia es algo completamente diverso de la reflexiva aceptación de toda suerte de mal. Paciente es no el que no huye del mal, dirá Santo Tomás, sino el que no se deja llevar en presencia del mismo a un desordenado estado de tristeza. Interesante eso, ¿no? O sea, la alegría acompaña a la paciencia, a la perseveranza, no el llanto. Alguna vez puede llorar, uno no digo que no, pero no es el estado normal de la paciencia y la perseverancia, el llanto, el ser víctima, sino de alegría, porque es una expresión de fortaleza, de fuerza frente al enemigo que ataca. Ser paciente significa no dejarse arrebatar la serenidad ni la clarividencia del alma por las heridas que se reciben mientras se hace el bien. Como se ve, la paciencia no es el reflejo empañado por las lágrimas de una vida deshecha, pobre hombre, amargado, sino la característica señorial de una invulnerabilidad invicta. La paciencia es, como dice Hildegarda de Bingen, la columna que ante nada se doblega. Y Santo Tomás, basándose en la Sagrada Escritura, lo dice con impecable señorío: por la paciencia se mantiene el hombre en posesión de su alma. Qué linda la idea, ¿no? El que es valeroso, precisamente por serlo, es también paciente. Pero no a la inversa, la paciencia no implica la totalidad de la virtud de la fortaleza, así como no lo implica el mero acto de resistencia al que la paciencia se ordena, porque el valiente no solo sabe soportar el mal, sino sin perder la serenidad cuando aquel es inevitable, sino que es también no vacila en abalanzarse, dice Santo Tomás, insilire acometedoramente sobre él y desviarlo cuando puede tener sentido hacerlo. O sea, la parte de la acometida también es parte de esta paciencia. Esa segunda eventualidad se ordena como actitud interna del valiente la disposición para el ataque, la animosidad, la confianza en sí mismo y la esperanza de la victoria. Todo esto tiene que ver pues con la paciencia, no es un puro quedantismo, sino como un preludio del abalanzarse, como dice Santo, inselir, largarse sobre. Con esta segunda cara de la fortaleza se coliga la virtud de la ira, y aquí algunos se podrá extrañar, o ya se habrá enseñado de varias cosas que he dicho, pero la ira. Bueno, la ira parece algo malo, ¿no es cierto? Y se va entre las cosas, pero hay una santa ira, Dios tiene santa cólera, se llama santa ira. Hay iras e iras, hay iras e iras, ¿no? La relación positiva que según Santo Tomás guarda la ira, cuando es justa, se entiende, ¿no?, con la virtud de la fortaleza, se ha convertido también en algo ampliamente incomprensible para el cristianismo actual y sus censores no cristianos. Esta falta de comprensión se debe en parte a la influencia de una suerte de estoicismo espiritualista
que ha excluido prácticamente de la moral cristiana el momento de lo pasional. Porque siempre la palabra pasión parece una mala palabra, no dejarse llevar por las pasiones, atención, hay pasiones santas y no perdamos esta idea. Y la ira es una de esas pasiones, enojarse, indignarse cuando hay algo malo. Y el no hacerlo es una falta, es un vicio no hacerlo. Como si fuese algo extraño e inconciliable con la fortaleza, pero también se explica en cierto modo por la circunstancia de que la actitud explosiva que se manifiesta a través de la ira es la antítesis natural de una valentía sofrenada a la burguesa. Es decir, también el burgués no siente ira, no siente ira, no tiene pasión, no se apasiona, deja de decir lo que sea, deja correr lo que sea. Santo Tomás, encontrándose libre tanto del uno como del otro extremo, afirma, y siempre volvemos a sus textos, tan llenos hasta de poesía, de fuerza y de pasión, yo diría: fortis assumit ad actum sum, el fuerte asume a su acto el valiente uso de la ira en el ejercicio de su propio acto, sobre todo al atacar. Claro, ahí se manifiesta más la ira que el resistir, ¿no? Al atacar, porque dice, el abalanzarse contra el mal es propio de la ira, y de ahí que pueda ésta entrar en inmediata cooperación con la fortaleza. Creo que es impecable su pensamiento y plenamente lógico. Vamos viendo cómo la doctrina clásica de la fortaleza rebasa el estrecho círculo de las ideas convencionales hoy vigentes, no solo por lo que respecta al papel de lo pasivo de la paciencia, sino también en lo que se refiere al mencionado momento agresivo de dicha virtud fruto de la ira. Ello no obstante, debe quedar bien sentado que lo más propio de la fortaleza no es el ataque ni la ira, sino la resistencia y la paciencia. Sin hacer un elogio de esto porque valga más que lo otro, pero es más difícil esto, más difícil, contrariamente a lo que se cree. Resistir un día, otro día es más difícil que abalanzarse, inselire, como dice Santo Tomás, arrojarse sobre el enemigo. Bien, así que entonces el mundo real está constituido de tal forma que solo en el caso ya descrito de más extrema gravedad, el cual no deja otro margen a la oposición que la resistencia, puede revelarse la última más profunda fuerza del alma, amar y realizar el bien, aun en el momento en que la amenaza, el riesgo de la herida o de la muerte, sin jamás doblegarse ante las conveniencias. Resistir y atacar, entonces. Consideremos estas dos palabritas, creo que recubre lo que estamos diciendo. Dos modos de comportamiento encarándose activamente con el mundo. Se aferra al bien y lo practica librando batallas sin vacilaciones contra la oposición que pueden presentarle la estupidez, la pereza, la maldad o la ceguera. El propio Cristo, de cuya mortal angustia en Getsemaní se nutre, al decir de los padres de la Iglesia, la fuerza que sostiene al mártir cuando le llega el momento de tener que derramar su sangre por la fe, como dice San Atanasio, y cuya vida terrena, la de Cristo, estuvo hondamente informada por la disposición al holocausto de su persona, al que se dejó conducir cual cordero al sacrificio, es el mismo que no vaciló en tomar el látigo y expulsar a los mercaderes del templo. O sea, juntó la resistencia y el ataque, Cristo. La resistencia en el huerto y el ataque en el templo. Y en ambos casos ejercitó la misma virtud de la fortaleza. El estar dispuesto a morir en el supremo trance del martirio, resistiendo pacientemente en el empeño por la realización del bien, no excluye la acometida ni el belicoso ataque cuando corresponde hacerlo. Resistir y atacar, reitero y reitero una y otra vez, resistir y atacar. Cuesta a veces más resistir que atacar. Atacar, como dije antes, se puede hacer en un momento de coraje. Resistir supone perseverancia en la fortaleza. Atacar y resistir son cabalmente los actos que ha de realizar el soldado en el campo de batalla. Con esto hemos descrito más o menos lo que es la virtud de la fortaleza. Ahora sigo siempre a Santo Tomás
cuáles son los pecados contra la fortaleza, porque así entendemos mejor algunos pecados, pues no puedo recorrer todo. A la fortaleza se oponen 3 vicios, uno por defecto, la cobardía, como es obvio, y los otros 2 por exceso, la audacia y la impasibilidad. La cobardía, ante todo, consiste en temblar desordenadamente ante los peligros que es menester afrontar por la práctica de la virtud, o en rehuir las molestias necesarias para conseguir el bien difícil. Con este vicio se relaciona estrechamente el llamado respeto humano, que, por miedo al que dirán, se abstiene del cumplimiento del deber o de practicar valiente y públicamente la virtud. La audacia, llamada también temeridad, esto va contra la virtud de la fortaleza, una audacia loca, digamos, ¿no? Temeridad consiste en salir al encuentro del peligro sin causa justificada, lo loco, digamos, ¿no? Como saliendo de aquí sin ningún motivo. Así, estas serían algunas de las virtudes de los vicios en contra, algunos de los vicios en contra. Ahora vamos a hablar de las virtudes anexas a la fortaleza. O sea, la fortaleza es como virtud cardinal, cardo quiere decir centro de un complejo de virtudes, ¿no? Como el Sol, los satélites, virtudes que tienen que ver, sin cumplir plenamente lo que es la fortaleza, pero tienen que ver con esta preciosa virtud de la fortaleza. La fortaleza, en su acto de ataque o de iniciativa audaz, tiene afinidades con las virtudes de la magnanimidad y la magnificencia. Lindas 2 virtudes, preciosas 2 virtudes. Estas virtudes manifiestan actitudes llenas de grandeza y suscitan admiración cuando las vemos vividas con tanta plenitud en los santos. Digamos algo de la magnanimidad, sobre la cual he escrito largamente en algún libro mío. Aquí voy a resumir. Es una virtud especial para nuestra época, donde son tantos los que se estrechan en su alma ante tantas dificultades. El espíritu se mezquina, se pierde el coraje que se requiere hoy más que nunca. Por eso esta virtud es muy importante de considerar. Santo Tomás dice que la magnanimidad, miren qué linda definición, es una definición, él es un gran teólogo, pero un poeta siempre, ¿no? Es también un poeta. ¿Qué es la magnanimidad? Es la tensión del alma a las cosas grandes, como una especie de tensión del alma a las cosas grandes, apuntar a lo grande. Apetecer la grandeza es para Santo Tomás una virtud. El magnánimo aspira a la grandeza en toda su belleza y amplitud. Es el hombre del magis. San Ignacio le gustaba mucho, sí, el magis, siempre más. ¿Qué más puedo darle a Dios? Magnificencia, facere magna, algo grande. ¿Qué más que magis? Era el hombre del magis, decían sus compañeros, ¿no? Del más. Santo Tomás recurre a un texto de Aristóteles. Magnánimo, dice Aristóteles, es el que se extrema por la grandeza. Linda fórmula. Llega a su extremo, se extrema por la grandeza. Se desempequeñece, digamos. Se extrema por la grandeza. Y comenta, se extrema en cuanto tiende a lo máximo. Esto lo comenta Santo Tomás, agrega la fórmula aristotélica, se extrema hasta lo máximo, apunta a lo máximo. Magna anima, alma grande, alma que no se encierra en las cosas pequeñas, sino que apunta a lo más alto posible. Para Santo Tomás, la magnanimidad implica toda una definición de la vida, todo un estilo de vida bajo el signo de la grandeza. Qué contrario es esto al católico mezquino, el poquito, al que da... El cristianismo es otra cosa que lo que se enseña muchas veces, la grandeza. Magnanimidad es indudablemente una virtud específica, claro. Con todo, dice Santo Tomás, una idea muy linda, lo considera también una virtud general. Es decir, es una virtud que califica, a ver, no es la palabra, que caracteriza a todas las otras virtudes cuando son grandes. Magnifica todas las virtudes. Si uno es prudente, es magnánimamente, una prudencia grande. Si es humilde, es una humildad grande. A todo le da el toque de la grandeza. Es una virtud tan linda, tan importante, me parece. Una virtud general la llama, entonces una virtud capaz de impregnar toda la vida moral. La magnanimidad signa todas las otras virtudes, y toda virtud
tiene belleza por sí misma, escribe Santo Tomás, su belleza específica, la magnanimidad le agrega otra belleza por la misma magnitud de la obra virtuosa, ya que la magnanimidad hace mayores a todas las virtudes. Lo hace grande a uno, un hombre grande. Como el cristianismo no es nada apocado, no apoca a la gente, saca lo mejor de sí, apunta a lo más grande. Gracias a la magnanimidad, toda la moral queda orientada hacia la conquista de lo grande, ordenando a su fin los actos de todas las otras virtudes a las cuales le da un toque de grandeza. La templanza, la prudencia, la justicia se hacen magnánimas, dice Santo Tomás. El magnánimo busca obrar lo grande en toda virtud, dice el doctor Angélico, lo grande en toda virtud. Su actuación confiere grandeza a las acciones de todas las virtudes, incluso las acciones más pequeñas, dice. A mí me impresiona pensar, lo digo entre paréntesis, ¿no? Santa Teresita, que era tan humilde, tan sencilla. Ella cuenta que cuando barría corredores en el monasterio, ella pensaba en las misiones desde el Génesis al Apocalipsis. Uno dice, ¿qué cosa esta mujer? Barrer un corredor es lo más banal que hay. Pero en esa acción banal, como era magnánima, la llenaba de grandeza. La llenaba de grandeza en una acción que de algún modo daba un toque tenía un toque grande de esta virtud de la grandeza. El magnánico busca lo grande en toda virtud. Su actuación confiere grandeza, como digo, a todas las virtudes. Y la otra virtud era y el vicio contrario a la magnanimidad es la pusilanimidad. Magna anima, que decía alma grande, y pusila, que decía alma pequeña, pusila anima, el alma pequeña. La pusilanimidad es quizás el vicio que se opone más radicalmente a la magnanimidad. Pusilánime es el que se cierra a la grandeza, siendo capaz de alcanzarla. Pues pusila ánima, alma pequeña, sin esperanza, con una desesperación ilegítima que la separa de lo que es grande. Suele brotar del atractivo de los placeres, sobre todo carnales, dice Santo Tomás, que ahogan en el alma el gusto de lo grande, de la grandeza. Es una humildad mal entendida la pusilanimidad. Uno cree que es humilde porque no sirvo para nada, me voy a un rincón, soy inútil para todo, nada que ver con la virtud. La principal causa de la pusilanimidad es el temor a fracasar en empresas de las que equivocadamente se cree superan la propia capacidad. No acepto nada, no acepto ninguna misión, ningún cargo, nada que pueda. El alma está en el temor, deprimida, abrumada de tristeza, envilecida a sus propios ojos. El alma deprimida por el temor o la tristeza difícilmente puede ser elevada por la esperanza. Cae en brazos de la desesperación que le hace rehuir toda obra grande. La pusilanimidad es un verdadero pecado porque atenta contra la ley puesta por Dios en el hombre, que lo impele a desplegar toda la actividad de que es capaz. Es el pecado de aquel siervo que enterró el dinero que había recibido de su señor y no negoció con él. Es un pecado tanto más serio cuanto que condena a la mediocridad. La otra virtud, decíamos, tan linda que la magnificencia. La magnanimidad quiere decir un alma grande. La magnificencia, el que se está impelido a obras grandes. Magnum facere, magnificencia. Tiene que ver mucho con la anterior. Es la virtud que inclina a emprender obras espléndidas y difíciles de ejecutar, sin arredrarse ante la magnitud del trabajo o de los grandes gastos que sea necesario invertir. Se distingue de la magnanimidad en que ésta tiende a lo grande en cualquier virtud o materia, mientras la magnificencia se refiere únicamente a las grandes obras factibles, tales como la construcción de templos, universidades, colegios. Es virtud propia de los ricos, de los mecenas, aunque pueden tenerla también en la disposición de su ánimo los mismos pobres, que nada mejor pueden emplear sus riquezas que en el culto de Dios o en provecho y utilidad del prójimo. Es increíble la obcecación de muchos ricos que se pasan la vida atesorando riquezas
que tendrán que abandonar a la hora de la muerte, en vez de fabricarse una espléndida mansión en el cielo con su desprendimiento y generosidad en este mundo. A la magnificencia se oponen dos vicios, uno por defecto y otro por exceso. Por defecto, la tacañería o mezquindad, que tienden a hacerlo todo a lo pequeño y a lo precario, quedándose muy por debajo, no solo de lo espléndido y magnífico, sino incluso de lo razonable y conveniente. Y el despilfarro sería otra por exceso, que lleva al extremo opuesto, fuera de los límites de lo prudente y virtuoso. Y tercero, la paciencia. Ya hemos hablado algo de ella, pero es la virtud que inclina a soportar sin tristeza indebida ni abatimiento de corazón los padecimientos físicos y morales. Es una de las virtudes más necesarias en la vida cristiana, porque siendo innumerables los trabajos y padecimientos que inevitablemente tenemos todos que sufrir, necesitamos de esta virtud para no dejarnos abatir por el desaliento y la tristeza. En el desarrollo progresivo de la paciencia pueden distinguirse grados. Primero sería la resignación sin quejas ni amarguras ante las cruces. Segundo, la paz y serenidad ante esas mismas penas, sin incubar la tristeza mala. Tercero, la serena aceptación en la que empieza a gustarse la alegría interior ante las cruces que Dios envía para nuestro mayor bien. Cuarto, el gozo completo que lleva a darle gracias a Dios porque se digna asociarnos al misterio redentor de la cruz. Y quinto, la locura de la cruz, lo que decía Santa Teresa, padecer o morir. Bien, y así hemos ido recorriendo, quedaría una palabrita sobre la constancia, que tiene también que ver, con eso vamos terminando, la constancia que tiene por objeto robustecer la voluntad para que no abandone el camino de la virtud por los obstáculos o impedimentos exteriores que le salen al paso. Al igual que la perseverancia, la constancia se refiere a la continuación del camino virtuoso. Pero la perseverancia fortalece la voluntad contra la dificultad que proviene de la prolongación de la vida virtuosa, considerada en sí misma, y la constancia, la fortaleza contra los obstáculos exteriores que pueden surgir durante la marcha, por ejemplo, la influencia de los malos ejemplos, etc. La perseverancia es parte más principal de la fortaleza que la constancia, porque la dificultad que proviene de la prolongación de la obra es más intrínseca y esencial al acto de virtud que la que proviene de los impedimentos exteriores de los que se puede huir más fácilmente. Y con esto hemos terminado. Digamos, para concluir, que en las actuales circunstancias tan graves y tan satánicas, el tiempo nos apremia. Cada cristiano debe hoy más que nunca desposarse con el heroísmo, creando en sí un corazón de mártir. Ninguna escuela mejor para ello que el santo sacrificio de la misa, en donde se renueva la pasión y muerte de Cristo mártir, y en donde la Iglesia mártir, que antes era representada en los altares con las reliquias de los héroes cristianos, aprende siempre de nuevo a ofrecerse con Cristo y a consentir en su sacrificio. Es en esa escuela donde mejor aprenderemos lo que es la fortaleza, es allí donde beberemos la fuerza para el martirio, nada más. Muchas gracias, Padre, por el esfuerzo grande y por el gusto de estar compartiendo con usted estos momentos. Yo me voy a referir ahora a la aplicación de estos conocimientos, de cómo intervienen en la organicidad de la... ¿Quiere la luz? No, veo bastante bien. Gracias. Vamos a ver aquí las de la fortaleza,
nos interesa, como en toda jerarquía, ¿no? En la jerarquía es un modo de ir acercándose por grados a Dios y se basa en la contemplación. Los serafines contemplan el bien en su origen, que es el amor, de la bondad divina, y arden de amor, ¿no? Los querubines miran la esencia de las cosas en la mente divina y entonces viene la ciencia. Bueno, y así se va descendiendo en una cascada de luz hasta que se llega a la contemplación de la fortaleza. La primera parte de la meditación del Padre es la fortaleza en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. De todos los textos que él cita, hay uno que me parece extraordinariamente aplicable a este caso, que es cuando habla de la parábola del fuerte y el más fuerte. A esa parábola la explica largamente y es interesantísima en el libro, en el tomo 3 de las parábolas según los padres de la Iglesia, dedicado al señorío de Cristo, donde analiza 3 parábolas: la de Cristo esposo, la de Cristo pastor y la del más fuerte, que es la sobre la fortaleza. Son los 3 aspectos del señorío. Y se aplica al momento en que nuestro Señor descendió a los infiernos y rompió las puertas del infierno. Eso está en los iconos orientales. En la resurrección aparecen un pozo negro abajo, que la caverna siempre es la entrada del infierno, donde han saltado las puertas y las llaves, y él saca a Adán y a todos los justos del Antiguo Testamento del poder del diablo, ¿no? Bueno, son 100 páginas interesantísimas de eso que nosotros podemos decir bastante poco, que es: descendió a los infiernos. El mayor abajamiento de Cristo no fue hacerse hombre, ni fue la cruz, sino fue en ese después de la muerte, cuando desciende a los infiernos. Y ahí se demuestra su fortaleza. Pero de todas formas, este coro de las potestades, ¿no?, contempla la fortaleza de Dios y logra en sí mismo reflejar, como la imagen que depende del sujeto que la proyecta, de lo que contempla, que eso es lo que la alimenta, la fortaleza, la firmeza frente a los desórdenes que produce el enemigo. Justamente firmeza y estabilidad son las palabras que están en el origen de la palabra enfermedad. Infirmitas, firmitas, firmeza; infirmitas, enfermedad. La enfermedad es cuando falta la firmeza, falta la fortaleza de vida. En este esquema viene después el orden de la esperanza, que ya lo hemos visto, donde están todos escalonados los fines de la sociedad y el hombre. ¿No es cierto? El Padre Nuestro, que tiene hágase su voluntad, es el bien común político, corresponde a la prudencia. El pan nuestro de cada día corresponde a la justicia, junto con el perdón. No caer en la tentación corresponde a la fortaleza, que la fortaleza es para resistir, para cometer. Y después viene el orden del amor, es decir, en toda religión hay 3 cosas, en la católica además está la cuarta, que son en qué se debe creer, qué se debe hacer y qué debe esperar el hombre, que son la fe, la esperanza y la caridad, y están explicadas por el credo, la fe, por el Padre Nuestro, la esperanza, y por los 10 mandamientos, resumidos en el mandamiento del amor, la caridad. La cuarta actividad que tiene la Iglesia, o cuarto aspecto, es el tratado de la gracia, la certeza y de los sacramentos, de la comunicación efectiva con Dios. Los demás no tienen esto, en el sentido que no saben, ¿no? Me decía uno, por una analogía con la arquitectura, la oración es muy importante en el Islam. Tanto que Ismael, digamos, el patriarca de los árabes, quiere decir Dios oye, Dios escuchó la oración de él en el desierto.
Y el símbolo de su oración es la cúpula labrada de las mezquitas, es una cosa maravillosa. Pero el de la nuestra es el vitro. Esa cúpula es extraordinaria y lleva las oraciones al cielo. Pero de nosotros lados siempre viene infaliblemente la luz a través del vitro. Esa sería la diferencia de una simple oración humana, que no sabemos si fue efectiva, y de un sacramento donde sabemos que actúa por sí mismo. Bien, estando en el orden del amor, que es el que obrar, los 10 mandamientos, con los 3 superiores que corresponden al orden contemplativo, y los otros 6 o 7, pero se pueden juntar el sexto y el noveno, que corresponden a los otros coros que ya hemos visto. Ahí puse también el código del caballero, el código del hombre de la fortaleza. Y otra obra muy importante del padre Sáenz para esto, que he tomado en cuenta, que es el libro de la caballería. Ahí él establece el código de la caballería, sacado de la tradición y de numerosas fuentes, de las 7 partidas del libro de la caballería de Lulio, y son los 10 mandamientos, pero con el modo del caballero, del hombre fuerte. El primero es: creerás en lo que enseña la Iglesia y observarás todos sus mandamientos. El segundo es: protegerás a la Iglesia. El tercero es: tendrás respeto por todas las debilidades y te constituirás en su defensor. El hombre de la fortaleza pone su fortaleza para suplir la debilidad de sus hermanos. Amarás a tu país, al país al que has nacido. No retrocederás delante del enemigo. Harás a los infieles una guerra sin cuartel. Por ejemplo, otra palabra, sí, muy parecida a firmeza, enfermedad, infirmitas, está belicosidad y imbellicis, de donde viene nuestra palabra imbécil. Imbécil no es el tarado, que simplemente no entiende. Imbécil es el que entiende, pero que le falla la voluntad, ¿no? Acá está llamando a una belicosidad, que es esta ira regulada por la virtud de la fortaleza. Y por la razón: cumplirás exactamente tus deberes feudales si no son contrarios a la ley de Dios. No mentirás y serás fiel a la palabra empeñada. Serás generoso y liberal con todos. Serás siempre y por doquier campeón del derecho, del bien contra la injusticia y el mal. Estos código del caballero, yo en el esquemita los he puesto también reordenados de acuerdo a los 10 mandamientos. Por ejemplo, amarás al país en que has nacido, corresponde al primer mandamiento del amor, pero también corresponde a honrarás a tus padres, a la piedad, a la patria. Serás generoso y liberal con todos, corresponde a no hurtar, que el mandamiento puesto en positivo es dar, que es la justicia, y no codiciar los bienes ajenos. Al caballero se le pide siempre un plus, no es cuestión de que no codicie, es cuestión de que sea generoso, de que dé. La magnificencia que hablaba el padre. Bien. Ahí también están las virtudes al modo del caballero, pero pasamos directamente a la columna de las virtudes perfeccionada por los dones y cumplidas en las bienaventuranzas. En el caso de la fortaleza hay 2 bienaventuranzas. Nosotros nos acordamos que las bienaventuranzas son 8 y corresponden cada una a las 7 virtudes, pero queda una octava. Esa octava es suprema, sale del esquema porque es el martirio y resume todas las demás. Pero bien, así como en la justicia lo debido a Dios era la virtud de la religión, una virtud hija de la justicia, pero más importante que su mamá, aquí también
el acto supremo de la fortaleza, el martirio, es más alto porque es en un punto se toca con el amor, que es el valor supremo. No hay mejor amor que el del que da la vida por el amigo, dice el propio Cristo. Entonces aquí hemos puesto dos bienaventuranzas, si se ve arriba. Primero, la fortaleza, virtud cardinal infundida con la gracia santificante que enardece el espíritu irascible y la voluntad. El don de fortaleza es el hábito sobrenatural que robustece el alma para practicar por instinto del Espíritu Santo todas las virtudes heroicas y superar los peligros que pueden surgir. Esta sería el don que perfecciona la fortaleza. Y la bienaventuranza, que se corresponde a una fortaleza común, pero alcanzada, es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán hartos. Este hambre y sed es lo arduo que se vence con la fortaleza. Y sería la fortaleza común, llevada a la plenitud. Pero la otra bienaventuranza, la que está arriba de todos, es la del martirio. Dichosos seréis cuando os insulten, os persigan, cuando dijeren mintiendo todo mal contra vosotros, por causa mía. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, el hombre de la fortaleza, de las potestades, del sexto coro, podemos decir, asciende a los más altos niveles, al de los apóstoles y el de los profetas. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. La justicia es la santidad en el sentido no es la justicia de la virtud de la otra bienaventuranza, que es dar a cada uno lo suyo, ¿no es cierto? Entonces, en esta jerarquía, si bien partimos de la fortaleza, se remonta como acto supremo el martirio. Por eso, en la columna de la fortaleza, ponemos, junto con las tres coros superiores, el martirio, que es resistir. ¿Le puede pasar una hojita al señor? Ahí. Después viene la magnanimidad, corresponde a la prudencia, que es acometer. El martirio es resistir, es la virtud suprema. La magnificencia también la ponemos en el orden de lo económico, el magnífico, que no es el magnánimo, pero es la base del magnánimo. Luego viene la fortaleza en su propio sitio, resistir y acometer. Y abajo las derivadas, que son la paciencia, la longanimidad, la perseverancia y la constancia. Y los vicios los ponemos en la columna siguiente, que son de donde vienen los problemas. Es decir, no hay fortaleza si no hubiera mal. La fortaleza es para desafiar los peligros. Los males en nosotros mismos, hay una fortaleza para resistir las tentaciones, pero también el mal externo. Pues los vicios los hemos puesto aquí, como en los otros esquemas de las otras virtudes, que este es el combate del caballero, que tiene su versión externa e interna. Por ejemplo, en el nivel superior puse los agravios contra la caridad, contra la fe y contra la esperanza, que son contra la caridad o contra el amor, el odio a Dios, y de ahí se derivan la asedia, la envidia, la discordia, la contienda, la porfía, el cisma, la riña, la decisión. Todo eso es hijo del odio, y contra todo eso tendrá que luchar el caballero. Son los que los van a hacer mártir. Después la fe viene, entonces contra la fe la infidelidad, de ahí viene la apostasía, la herejía, la blasfemia y la ceguera del corazón. Y por último contra la esperanza, la presunción de alcanzar la plenitud por sí mismo, ¿no? Y la desesperanza, hija de la asedia, negar
todo bien sobrenatural. Y después, contra la propia fortaleza, está opuestos a la virtud que corresponde horizontalmente. Contra la magnanimidad está la pusilanimidad y la ambición o vanagloria. Contra la magnificencia, el despilfarro y la tacañería, por exceso y por defecto. Y contra la fortaleza, la cobardía y la temeridad. Y la impasibilidad, aquí se escapó de falla ortográfica, es con S. Y abajo tenemos la impaciencia, la dureza del corazón, la estrechez o poquedad del ánimo, la inconstancia y la pertinacia. Bueno, ahora vamos a ver estas personas formadas, es decir, frente a estos peligros y desafíos, y con estas virtudes, cómo se va estructurando la jerarquía, que es el objeto de nuestra posición. Y hay una primera jerarquía de 3, que se va a hacer de 9, que eran los que oran, ¿se acuerdan en la hojita anterior del árbol de la cristiandad? Es el nivel superior. Los que luchan y después vienen los activos, segunda y tercera jerarquía. Y están los que gobiernan y los que ejecutan, los que actúan, que son dos actividades. Dentro de lo que gobierna, el núcleo, el uno que se hace 3, es este fuerte, el que luchaba. Y el elemento fundamental en el nivel de la ejecución primordial, esto crece de abajo hacia arriba, del sexto coro al cuarto, digamos, es la figura del capitán, que en el orden natural es el centurión romano, el que maneja la primera unidad. Este era el que resolvía el problema de seguridad inmediato cuando había desaparecido el Estado romano, ¿no? Y que no tenía los esquemas conceptuales de un general para manejar una legión completa, pero sí podía manejar una centuria. Eso era lo que rápidamente se podía conseguir. Y a partir de ahí había que desarrollar la jerarquía, tomando a este capitán. En la Edad Media hubo rápidamente buenos capitanes al principio, pero la jerarquía se fue extendiendo hacia arriba. Por ejemplo, los reyes católicos hicieron su imperio en base a capitanes, y también la conquista de América, la fundación de las ciudades, la hacían capitanes. Ahora, cuando había varios capitanes en un ejército, cada uno con su compañía, piensen que el mismo San Ignacio piensa en su institución como una compañía y lo presenta a Dios como el sumo capitán. Entonces, el punto superior a eso es el gran capitán. Así se llamaba Gonzalo de Córdoba, que tuvo tantas victorias. Era un capitán más inteligente, más capaz, con más condiciones de magnificencia y de magnanimidad para subir a los escalones superiores. Este gran capitán, Gonzalo de Córdoba, después pasó a ser el capitán general. Es decir, si había muchos capitanes, que son las células básicas, es como la compañía, es como sería la familia en la sociedad o la empresa en la economía. Bueno, la compañía es la unidad de la fortaleza social. Se hace sobre los capitanes particulares un capitán general, y a ese capitán general eran ya no los que gobernaban municipios, sino comarcas. Un capitán general lo podían cambiar por un virrey. Eran más o menos convertibles los ámbitos de gobierno. Entonces, veamos ahora esas estructuras. En las dominaciones, la suprema, estaba el imperator. El imperator no era el emperador. En el orden romano, que es el que en el orden natural llegó al punto más alto organizativo, no era el título máximo. Imperator quería decir comandante en jefe, y era la tercera dignidad. En
en la época imperial hubo dos momentos. El Principado de Augusto, donde era en el Senado el primero entre los pares, y tenía el derecho el primer senador que hablaba en hacer la orden del día. Esto era importantísimo porque ahí ponían los temas que quería o no. De ahí viene la palabra príncipe, el primero. Y después fueron acumulando más dignidades de la república. Después, ya cuando se divinizan en forma perpetua, viene el dominado. Y los emperadores dejan de llamarse Césares por el gran César, que no llegó a coronarse, y empiezan a llamarse Augusto, que es Dios, Dominus Deus Noster, Señor Dios nuestro, que después se lo aplicamos a Cristo. Inclusive los íconos de la resurrección están tomados en parte de la apoteosis al emperador con las puertas de la ciudad vencida a sus pies, ¿no? Este comandante en jefe correspondía a la forma de unificar un vasto imperio donde ya no se podían extender más las instituciones municipales de una ciudad. El genio romano había llevado de una polis, que era parecida a la de los griegos, ¿no?, primero a gobernar toda Italia y después a gobernar todo el mundo, pero una institución pensada para una polis y crecida tremendamente con la República, ya no podía abarcar todo el mundo. Había que cambiar de esquema organizativo y pasar al concepto del imperio como otra organización. Bueno, ese es el máximo. Y tienen dentro de sí muchos reinos, que sería la organización que viene abajo, ¿no? Ahora, yo puse emperador y reinos unidos. ¿Por qué? Porque cuando se juntan muchos reinos, como en Inglaterra, que había 7 reyes ingleses, eran jefes de tribus, o como en España, los reinos de taifas y los reinos cristianos, el de Aragón, el de León, el de Navarra, se fueron unificando. Entonces estos reyes de muchos reinos son como emperadores, y a su vez esos reinos, cuando quedan absorbidos en Reinos Unidos, son ducados. York, Essex, ¿no? Todos esos pasaron a ser duques. El duque de York, el duque de Kent, ¿no? Antes fueron reyes un día. Entonces, el concepto en la nobleza de conde va para el jefe municipal. Un condado, dicen todavía en la democrática Norteamérica, para referirse a un ejido urbano, el condado, el conde. El conde era un amigo, un capitán amigo que lo mandaban al lugar. Coamite, viene del latín coamite. Bueno, entonces, partía la organización de abajo hacia arriba. ¿Cómo? Mandando los capitanes a los municipios. Después ponían un capitán general que reunía una provincia, diríamos nosotros, si hablamos en términos romanos, una diócesis, ¿no? Y eso unía a los municipios. Ahí estamos en el reino o en el ducado. Conde, duque, marqués eran títulos del ejército romano en la antigüedad tardía, del último momento. Los de la época de la República eran legado, pretor, tribuno, centurión. Si lo transponemos a lo naval, ahí nos damos bien cuenta que el que manda un barco es el capitán. Y el capitán puede ser, a medida que crece el barco, pero capitán de corbeta, de fragata y de navío, que es como un teniente coronel del ejército. Entonces, ¿cuántos iban en el barco? 100, una centuria, porque un centurión manejaba 100. ¿Y dónde estaba el poderío romano? Que en la época primera, cuando luchaban contra los fenicios, que eran mucho mejores marinos y navegantes, los primeros barcos los hicieron copiados de los fenicios. Estos eran agricultores terrestres, pero eran hombres libres todos. Manejaban los remos, los soldados, ¿no? En cambio, los fenicios llevaban galiotes atados, como los romanos al fin de los tiempos del imperio.
Entonces, cuando los barcos se abordaban, los romanos tenían 100 soldados. Dejaban los remos y luchaban. Y los otros tenían 30 o 40, porque tenían los esclavos encadenados a los remos, los galiotes. Pero la unidad organizativa era la centuria, y el elemento de aglutinación básico de un buque era el capitán. El título de almirante no existía, era un legado para la marina, ¿no?, que manejaba bastantes barcos. El título de almirante es un título árabe, al-emir, el emir, el príncipe de la marina, ¿no? De ahí viene el grado nuestro, almirante. Era el príncipe del mar. Bien, cuando Enrique VIII se separa en el año 1530 de Roma, una de las transposiciones políticas de este acto también religioso, porque era un cisma y una herejía, dice lo siguiente: Inglaterra, en cuanto Reino Unido, es en sí misma un imperio. Ahí rompe la unidad con la cristiandad, ¿no? Yo tengo varios reyes, o que fueron reyes debajo mío, y por lo tanto esto es una organización superior al mero reino, que es homogéneo, Eso siguió existiendo en España como las capitanías generales, la Capitanía General de Valencia, etc. Cuando los Borbones castigan a los Austrias, Cataluña y Aragón eran partidarios de los Austrias en la Guerra de Sucesión. Deja de haber un virrey en Barcelona y ponen un capitán general, pero la estructura organizacional era la misma. En América también hubo varias capitanías generales que podían ser convertidas en virreinatos. Bien, entonces, lo importante es esto en cuanto a jerarquía. Los que conducen regiones son los reyes o duques. Duque es conductor, ¿no? Es la misma raíz. Y los que conducen comunidades básicas, condes y marqueses. ¿Qué diferencia hay un conde y un marqués? Que el marqués está en una frontera. Es un municipio de una frontera, una marca. Por ejemplo, frente a los gravísimos problemas había marcas. ¿Cuáles eran los problemas? Los vikingos. Ahí estaba la Dinamarca, ¿no? El extremo occidental del imperio era Ostermark, que después se transformó en un reino, Osterreich, Austria, ¿no? La marca de los Pirineos, tan importante en la chanson de Roland. Y después vienen los que ejecutan y los que luchan, que son los señoríos. La unidad básica en cuanto a territorio es el señorío. Un señorío puede ser una propiedad privada. Y estos que ejecutan, hay intermedios que son los oficiales, y después están los técnicos y los aprendices. Después me pareció interesante para establecer la jerarquía siempre los niveles de conocimiento. En cuanto a la preparación, podríamos haberlo puesto aquí también, pero ya lo conocían. Estaban las normas de San Isidoro, que se acuerdan que da para cada nivel educativo. Aquí puse las estrictamente militares, o los conocimientos que deben tener los militares. En cuanto al nivel superior, que es por qué dan su vida, me he fundado en el mismo libro de la caballería del padre Sáenz, y dice que en el plano religioso tienen que tener una especie de catequesis superior, pero no grandes conocimientos teológicos, muy desarrollados como grandes teólogos. ¿Por qué no? Porque lo quitan a su conocimiento específico. El conocimiento militar
exige estar actualizadísimo. Las armas no se terminan de comprar y ya están obsoletas, por ejemplo, en nuestra época. Si hay un plan de reequipamiento del ejército, cuando llegue ya va a estar obsoleto. Entonces eso implica en nuestra época mucho más una gran cantidad de conocimientos de todo tipo, y no pueden desarrollar grande teología, pero tienen que tener una catequesis superior bastante completa. Inclusive todos los libros de la plena Edad Media decían que no se enreden con esto, y que les iba a dar suficiencia intelectual, y que iba a entrar el demonio de la duda por ahí. En el plano filosófico, los militares tienen que tener el pensamiento realista, ¿no? Sobre todo para fundar una física de la naturaleza. Las cosas son, las cosas no son. Y de las humanidades, la principal para la formación del militar es la historia, porque la historia, bien enseñada y bien aprendida, les da todos los ejemplos están en la historia que él necesita, no de las cuestiones de innovación tecnológica, pero sí de los problemas humanos, por ejemplo, que tienen que tener los militares, que conducen gente y armas. Voy a dar un solo ejemplo. La unidad del mando es indispensable, ¿no? Dos ejemplos. En la Ilíada, el rey de reyes, Agamenón, se equivoca y ofende a Apolo. Entonces viene una peste sobre el ejército griego. Entonces se reúnen todos los otros reyes, Ulises, Néstor, etcétera. Era muy griego eso, que una vez por semana había un consejo y en ese momento eran todos iguales. Y entra uno que se llama Tersites, que defendía el principio democrático. Bueno, frente a los graves errores de Agamenón, que habían desencadenado la ira de los dioses, Tersites propone que se lo deponga y que haya un gobierno colectivo. Es decir, que los reyes en conjunto conduzcan la guerra. Y ahí es famoso, está en el canto segundo de la Ilíada, Ulises ve que eso destruía todo, eso era peor que la peste. Le pega con el cetro del rey, lo castiga y lo echa de la tienda y le dice que eso era el desastre más grande que podían tener, ¿no? Pero es muy interesante porque ahí está planteado el momento del... Otro caso famoso fue en Italia, cuando Belisario, general de Justiniano, recuperó toda Italia de los visigodos. Los visigodos controlaban totalmente Italia. Y este general fue acorralando a los visigodos hasta dejar solamente 5.000 hombres de un ejército que era de 100.000 con el conde Totila, un joven de 25 años. Ya lo tenían cercado. Ni bien se enteraron en la corte de intrigantes de Bizancio que Belisario había ganado la guerra, mandaron a un legado, a un político, con 9 generales. Lo depusieron a Belisario y pusieron esa junta de 9 generales con el legado para dar el ataque final. Y el conde Totila dijo, magnífico, un ejército, un comando, 9 generales son mucho menos que uno. Y contraatacó y los deshizo, los destrozó, ¿no? Bueno, eso debía haberse sabido en Malvinas, por ejemplo, que mandaron 5 generales, todos de la misma graduación. Si por lo menos hubieran puesto uno de un grado mayor, ¿no? ¿Y eso de dónde viene esa sabiduría? De la historia. Que 5 son mucho menos que 1, porque el mando es unificado, tiene que ser en la cuestión militar. San Martín se trasladaba con 15 baúles. Uno era su ropa, los demás eran su biblioteca. De la biblioteca tenía 2 baúles de libros de táctica, de estrategia, de conocimiento militar. Todos los otros eran de historia.
Es interesante porque está Otero, da en la historia de Otero toda la lista de los libros de San Martín. Entonces tienen que saber historia. Hay 3 elementos fundamentales para formar un líder militar. Los que son las destrezas propias de su carrera. El derecho, eso es formar un romano, ¿no? Y una de las humanidades, o historia, o filosofía, o letras, bien sabidas. Pero fundamentalmente me parece a mí que historia, porque es la memoria, es lo que trae todo lo demás. Bueno, esto sería como la formación superior, pero lo suficiente nomás. Después vienen los niveles específicos, que son el nivel estratégico, que es el de los generales, que permite prever la conducción de grandes grupos a través del planeamiento frente a probables enemigos y en ambientes geográficos definidos, y el necesario para la conducción de las fuerzas como integrantes de la sociedad política de una nación. Es conocimiento por antonomasia de la cúspide dirigente de las Fuerzas Armadas. Se encuentra siempre frente a incertidumbre y es el nivel de conocimiento del cual el grado de abstracción es mayor. Corresponde a los estrategas, que son los generales, y es estratégico principalmente y secundariamente táctico. Táctico, que es de los oficiales jefes, de coronel hasta mayor. Táctico estratégico es conducción desde menores fracciones hasta el nivel de brigadas frente a enemigos en presencia y en determinadas condiciones de terrenos y meteorológicas. Sirve para la solución de problemas mediatos y cercanos. Sí. Más corto plazo. Es un conocimiento que se usa en mayor o menor medida en todos los grados de oficiales y combina en partes iguales certeza e incertidumbre. A medida que baja el conocimiento, fíjense el lugar para la intuición y la impresión, ¿no? Hay más certeza. El suboficial óptico tiene una certeza absoluta de su ciencia, ¿no? Porque la óptica es una ciencia exacta. Pero el general no puede, tiene que sufrir con la incertidumbre, porque la guerra es el terreno de lo improbable. En este nivel combinan certezas con intuición. Después viene el táctico técnico, destinado al empleo de armas y otros equipos y a los procedimientos necesarios para su mantenimiento en servicio. Es el conocimiento por antonomasia del personal de suboficiales y sirve para la solución de problemas inmediatos, ¿no? Y hay gran grado de certeza técnico, si sabe. Hay suboficiales muy buenos. En Malvinas pudieron resolver el problema de los Exocet, que los franceses los habían vendido con una falla. Ahí tienen, cuando saben, y hay certeza, porque es un conocimiento mecánico. O, por ejemplo, los generales necesitan de esto mucho cuando llevan los tanques, porque si no empiezan a quedarse en el camino, y si no tienen de estos que los llaman monstruitos, ¿no? Que les saben reparar el tanque, se les van quedando todos en el camino. Y un tanque tiene 37.000 piezas, así que como mecanismo se puede descomponer pronto y hay que saberlo arreglar. Bueno, todo ese es el mundo de lo técnico, ¿no? Bien, esto entonces sería una estrategia de lo militar, que como vemos también es la estrategia básica, porque a partir de la defensa fue del gobierno. Hay una transposición con las funciones de gobierno también. Con esto yo creo que ya intenté probar de cómo la virtud de la fortaleza engendra esta monarquía, esta jerarquía. Pero retomemos la idea principal de la estructura básica de 3, basada en el árbol, ¿no? Las raíces, el tronco que le da firmeza y orientación, y la copa del árbol, ¿no? La copa del árbol son las hojas, toman la luz y toman el aire, que vienen a ser los bienes espirituales. Eso corresponde al estamento del clero en una sociedad bien ordenada. Es decir,
captar los bienes espirituales y mandarlo por la fotosíntesis hasta la raíz más baja, más profunda. A las raíces, que es el trabajo, les corresponde tomar lo material, el hierro, el agua, y mandarlo a todo el árbol, hasta la hoja más alta, por la savia. Pero el que le da dirección al sol es el tronco, que es la firmeza, ¿no? Que es el principal alimento. Eso es el estamento de los que luchan, de los defensores. Mientras estuvo en dirección del sol, el árbol de la cristiandad, ¿no?, dio muchos frutos, floreció y dio muchos frutos. Pero después empezó a desarmárselo y era tan grande que no pudo volteárselo de entrada. Hubo que defoliarlo primero, después hubo que poner el hacha en las raíces por la lucha de clases, y después cayó el tronco. Del árbol caído todos hacen leña ahora, ¿eh? Pero es fundamental tener en cuenta cómo se ordenan estas tres virtudes que corresponden al gobierno. En la próxima y última reunión hablaremos de la templanza y del orden personal y familiar. Pero estas tres que son del gobierno son la fortaleza, hacia arriba la justicia y hacia arriba la prudencia. La prudencia marca lo esencial en dirección al bien, esencialmente dirigida al bien, que es el bien común. La justicia rectifica en dirección del bien, la justicia legal. Y la fortaleza pone la fuerza. Por eso dice Santo Tomás que la prudencia se dirige al bien esencialmente, la justicia se dirige al bien efectivamente, y la fortaleza se dirige al bien conservativamente, porque ahí se adquiere la fortaleza, la firmeza, la estabilidad. La estabilidad es de las cosas y del universo y de la creación. La permanencia del ser, podemos decir se atribuye al Padre, ¿no? Y entre los humanos a la Virgen María. Su gran condición de reina viene de esta estabilidad, el Stabat Mater, ¿no? Cuando se descompagina todo el universo, ¿no?, bramaba el mar, ¿no?, había terremoto en la tierra, rugía el viento, la Virgen estaba al pie de la cruz en esa noche y estaba místicamente muerta, no murió físicamente, pero murió con su hijo al pie de la cruz y estaba de pie, ¿no? Esa tremenda estabilidad de la Virgen, que es la única que no va a cambiar su rol. El último juez va a ser un acusado inocente, el último condenado va a ser un fiscal, que recuerdan el libro de Job, como el fiscal acusa, digamos. Pero la que va a quedar en su sitio es la abogada, que es la Virgen. Esa no cambia, está, ¿no? Estaba en Mater. Y eso es una condición regia también, la estabilidad, y la da la fortaleza, la firmeza. Firmes. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo no? Hay dos términos que no conozco. Es la impasibilidad y la pertinacia. Pertinacia es obcecarse en el mal, ¿no? Y impasibilidad es la indiferencia, que no es virtud. No es la paciencia, es la parodia de la paciencia. No le importa, es impasible frente a los problemas porque no le importa. Es decir, que eso genera, según el padre Sáenz, una cuarta categoría de iglesia que no estaba. Estaba la iglesia militante en la tierra, purgante en el purgatorio y triunfante en el cielo. Y esta es la iglesia vegetante, impasible.
que, bueno, hay dos tipos de problemas, los que se resuelven solos y los que no tienen solución. Por lo tanto, nunca hay que trabajar. Ese es un impasible, ¿no? Pero bueno, uno quiere que se agre contra, ¿no es cierto? Hay que reaccionar diametralmente opuesto al mal. Bueno, ¿alguna o comentario, lo que les parezca? Bueno, gracias. ¿Cómo estás?